Ayer comenzamos con la segunda parte. Empezamos a ver los planos para ser conformados a la imagen de Dios, que fue el propósito original de Dios, el hombre cuando nos creó. Leímos en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la intención de Dios, hacer al hombre a su imagen y semejanza, con el carácter de Jesucristo, y le dará dominio a la humanidad sobre los animales, y les dio un huerto, nos dio el mundo como herencia, para mantenerlo prosperado y para que lo cuidemos bien. Nos ha dado dominio, autoridad o ministerio conforme al carácter que hayamos preparado a la imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser conformados al carácter de Cristo para que también podamos funcionar en el ministerio de Cristo. Vimos que necesitamos sabiduría también para que paso a paso participemos de esta visión de cómo Él es. Que a los que antes conoció, a esos llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificará. Que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, sea una realidad. Que paso a paso andemos por la senda que nos llevará a la meta del supremo llamamiento en Dios. Revisamos también algunas de las tríadas de la Escritura, que son figura de nuestro desarrollo espiritual. Y nos quedamos estudiando la imagen muy simple que está en Primera de Juan 2, del 12 al 15, de cómo nuestro crecimiento espiritual es paralelo al de nuestra vida natural. Estas tres categorías de cristianos se repiten 2 veces. Los niños pequeños, o sea, hijitos, quienes saben que tienen un Padre que los ama, nuestro Padre en el cielo, quien por el espíritu de adopción que entra a nuestro corazón cuando nacemos de nuevo, como dice Romanos 8:15. Pero luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Conforme crecemos en gracia y nos desarrollamos, pasamos de ser niños a ser jóvenes, altos y fuertes, que tienen la palabra de Dios morando en ellos. Una persona que crece en lo natural aprende a usar palabras educadas, aprende a desarrollarse, aprende a tener habilidades para ir a niveles cada vez más altos en su educación. Pero queremos niveles cada vez más altos de impartición de la palabra de Dios, que es hecha carne en nosotros, que nuestro hombre espiritual crezca en nosotros y sea transformado. Jesús mismo, Él nació como un bebé en Belén, y cuando era un bebé estaba limitado en su conocimiento y en su fuerza. Jesús era Dios, pero se había limitado al hacerse hombre y tuvo que desarrollarse a través de esas limitaciones humanas. De la misma manera, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria tiene que desarrollarse dentro de las limitaciones del crecimiento y desarrollo lentos, no solo de nuestra vida humana, sino de nuestra vida espiritual, que se desarrolla lentamente, hasta que podamos ser fuertes con la palabra de Dios morando en nosotros y seamos capaces de vencer al mundo, la carne y el demonio, para estar de pie como cristianos fuertes y maduros, no como bebés que necesitan ser protegidos y alimentados y cuidados, sino como hombres y mujeres jóvenes que pueden cuidarse a sí mismos y dirigir su propia vida. También vimos algunas de las características de los jóvenes y que pueden recibir una herencia. Están siendo preparados. En el mundo, las personas se preparan para encargarse de los negocios de sus padres o para heredar la finca de la familia o la casa o las finanzas. Se entrenan para seguir con la vocación en la familia, maestros, doctores, abogados, quién sabe. Y nosotros
en el Espíritu, conforme nos desarrollamos como hijos espirituales, también necesitamos encontrar madres y padres en Cristo que nos puedan impartir lo que necesitamos desarrollar y también las herencias que nos permitirán levantarnos para cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Vimos que Bernabé levantó a Pablo para que fuera un apóstol, que incluso llegó a ser mayor que él, que Elí ayudó en el entrenamiento de Samuel para que aprendiera a escuchar la voz de Dios y a entenderla, que Elías preparó con éxito a Eliseo para que heredara su manto y se convirtiera en el profeta de la nación después que él, que Pablo tomó a un joven con un buen testimonio en su iglesia local y lo invitó a que viajara con él y a que escuchara sus enseñanzas y que viera las obras de Dios que él hacía. Y luego Timoteo tomó el lugar de Pablo en Éfeso cuando Pablo se fue y recibió una iglesia que la historia dice que tenía como 10,000 personas. Necesitamos prepararnos y unirnos en espíritu con las personas que tienen algo que nos puedan dar, que tienen una herencia. Y vimos en el inciso C que los preparativos y las decisiones que tomemos como jóvenes espirituales van a determinar qué tipo de herencia vamos a obtener. Allí nos quedamos anoche y nos quedamos nos toca entonces ahora el inciso D. Porque desafortunadamente también hay muchos cristianos que maduran parcialmente, pero no se convierten en padres espirituales. Como vimos con los niños, muchos bebés espirituales no maduran apropiadamente. Así como los corintios todavía eran niños después de 5 años, o los hebreos después de 35 años que deberían ya ser maestros y todavía tenían que ser alimentados con leche y tratados como bebés. Así como los bebés no siempre crecen, algunos crecen y pasan a la segunda etapa, pasan a ser jóvenes, pero no todos siguen avanzando y madurando para convertirse en padres y madres. Unos se quedan en la etapa de bebés, otros avanzan a ser jóvenes, pero solo algunos van a proseguir para madurar plenamente. Muchos son llamados, algunos son elegidos, pero muy pocos son fieles. Leamos qué dice 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 10,000 años. Los ayos son los maestros o los tutores. Ellos tenían 10,000 años, pero no tenían muchos padres espirituales. Y pensemos nosotros, ¿cuántos maestros hemos tenido hasta hoy? Creo que no hemos llevado la cuenta, han sido muchísimos, depende de la edad que tengamos, pero son bastantes, bastantes. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos padres en lo natural tenemos? ¿Cuántos padres espirituales? Podemos tener miles de maestros, pero solo unos pocos avanzan para convertirse en padres espirituales que puedan llevar al cuerpo de Cristo a la madurez bajo su liderazgo. Así como hemos tenido muchos maestros, tenemos solo un papá y una mamá. Lo que sucede es que muchos crecen y se convierten en jóvenes, pero si no avanzan a la madurez plena, un joven es fuerte, puede vencer al enemigo, puede pelear la batalla. Algunos reciben una herencia, quizás no del 30%, sino del 60%. Pero en ese nivel, si no avanzan para ser padres, pueden permanecer siendo maestros, sirviendo a Dios, haciendo cosas buenas y productivas. Ahora, ser maestro no tiene nada de malo. Y aquí estamos hablando de maestro como un llamado ministerial. Pero Dios quiere que todos
ya sea que seamos maestros, músicos, diáconos, encargados de grabación y video, o cualquier ministerio que el Señor nos haya dado. Dios quiere que todos maduremos para convertirnos en padres espirituales, que van más allá de funcionar solamente en un, como les decía ya, maestro o cualquier otro ministerio. Porque, por ejemplo, un maestro te entrena y te da opciones para la vida. El maestro te va a decir, Silvia, mira pues, a veces la palabra de Dios dice, ve y enseña a las naciones. Pero otras veces la palabra de Dios dice, no, quédate y espera. ¿Qué debes hacer con tu vida? ¿Ir o esperar? Piénsalo, Silvia. O sea, el maestro te va a enseñar las opciones, pero un maestro no puede guiarte plenamente en la vida. Necesitas un padre, necesitas una madre, que no solamente te diga cuáles son las opciones, tienes A, B y C, lo cual no está mal, pero que no se quede solo allí, sino que te diga, Silvia, pero para ti, yo pienso que todavía no debes ir al mundo entero. Te debes quedar aquí más tiempo para prepararte. Y no debes ir a todo el mundo, sino primero en Jerusalén, primero en el área cerca de tu casa. Y después, en algunos años, pues ya te puedes ir a todos los viajes misioneros que el Señor te mande. Pero son los padres espirituales los que nos pueden guiar paso a paso en nuestro desarrollo, los que nos pueden decir cosas como esas. Un maestro te dice, bueno, está esto y está aquello, pero tú decides qué vas a hacer. Sin embargo, un padre te va a decir, pues están estas posibilidades, pero yo te conozco y sé que este es el próximo paso sabio que tú deberías dar. Padres y madres que puedan guiar con sabiduría a los más jóvenes en los caminos hacia la madurez plena. Y aquí quiero contarles un pequeño testimonio de mi vida, de mi caso, en cuanto a funcionar en un trabajo en el reino de Dios. Cuando empezamos a trabajar en instituto bíblico y todo, siempre llegando los maestros que hablan inglés y estaban las hermanas que traducían todo el tiempo. Yo me encargaba, ayudaba en la oficina y en otras cosas. Y sin embargo, llegó el momento, la primera vez que a mí me tocó traducir o interpretar fue porque hubo una confusión. La hermana que iba a interpretar le habían dado mal el horario, estábamos en una reunión de mujeres y en eso yo estaba ya lista para empezar a tomar mis notas de la enseñanza que era la hermana Betsy Karam la que estaba, ella iba a enseñar, a compartir con las mujeres. Y la hermana Mari Mauri, la esposa del pastor Pedrito, da la bienvenida y todo, y dice, bueno, va a pasar la hermana Betsy a compartir, y la hermana Silvita le va a traducir. Y yo me le quedé viendo así como que, ¿yo? O sea, me agarró de la nada. Y se me queda viendo con la autoridad y el amor de una madre de Israel, y me dice, sí, Silvita, tú le vas a traducir. Así que muy obediente me levanté, le traduje, sufrí horrible, para mí fue así como que esto no es posible. Sin embargo, a partir de ahí, tuve que empezar a ayudar porque después una de las traductoras se tuvo que ir de Guatemala. Y cuando vino el pastor Charlie Phillips, los que se acuerdan de él, un amado, amadísimo hermano que ya está con el Señor, profeta, cuando él venía al principio especialmente era de traducirle todo el día porque él estaba todo el día ministrando gente, orando por las personas, aquel corazón tremendo, él y su esposa Linda, tremendo, tremendo. Y entonces tuve que empezar a ayudar a traducirle. Y recuerdo cuando el pastor Ricardo me dijo, ¿vas a ayudar a Evelyn a traducir? Y yo, no, pastor Ricardo, yo no puedo. ¿Y por qué? Porque yo no le entiendo al pastor Charlie. Él habla distinto, él habla rápido, él no le entiendo. No te preocupes, lo vas a hacer bien. Y así fue como empecé a traducir, pero yo, miren, yo sufría tanto, sentía que no lo hacía bien. Para mí debería ser una batalla terrible. Y entonces empecé a hacerlo por pura obediencia y porque sabía que había necesidad y por obediencia a mi pastor. Y
llegó un momento en que me sentía de veras muy frustrada de que lo hacía mal. Y entonces fui a hablar con el pastor Ricardo y le dije, pastor Ricardo, por favor, quíteme de hacer esto. Ya no me ponga a traducir. Mire, yo no me voy a ofender con usted, no me voy a ir de la iglesia, no me voy a enojar, lo voy a seguir amando mucho, pero por favor, quíteme de hacer esto. Y él solo se me quedó viendo y me dijo, mija, tené fe. Y no me quitó. Y yo me quedé así como que, oh cielos, ¿y ahora qué voy a hacer? No me cayó muy bien que me dijera eso. Y es interesante porque muchas veces no nos gustan las instrucciones o las cosas que nuestros papás en lo natural nos dicen. Y esto puede aplicarse también en lo espiritual. A veces no estamos de acuerdo con ellos, a veces no es lo ideal, pero ¿saben una cosa? No tenemos que estar de acuerdo con nuestros padres. Tenemos que obedecerlos y tenemos que honrarlos nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. El punto es que después de eso, en una ocasión, yo estaba sentada, estaba el pastor Charlie, él iba a compartir, y el pastor Charlie solo se me acerca y me dice, hermana Silvia, ¿puedo orar por ti? Sí, por supuesto. Y entonces se acerca a mí, me impone su mano y se pone a orar por mí para pedirle al Señor que me impartiera fe. Eso fue lo que le pidió al Señor. Fe para que yo pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer de traducir. Él no había escuchado mi conversación con el pastor Ricardo. Y miren, fue tremendo, porque yo sé que el Señor me capacitó para hacer el trabajo que tenía que hacer. No tanto porque el pastor Charlie hubiera orado por mí, sino porque el pastor Ricardo, mi padre espiritual, fue el que me dijo, Silvia, tú vas a hacer esto. Silvia, lo que necesitas es fe. Fue él quien me llevó, quien me empujó para que yo pudiera funcionar en aquello que el Señor me había llamado que hiciera. Porque si no, hermanos, yo no lo hubiera hecho, nunca lo hubiera hecho. Pero fue él a quien Dios usó para empujarme a mí a que yo funcionara en aquello que el Señor tenía para mí. Muchos van a madurar para convertirse en maestros, pero no todos van a proseguir para madurar plenamente como padres y madres en Cristo. Todo el pueblo de Dios está en el atrio, pero solo los siervos de Dios pueden entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote o los que están escondidos en Cristo, nuestro sumo sacerdote, podrán entrar al lugar santísimo. Vuelvo a repetir, muchos son llamados, algunos son elegidos y muy pocos van a ser fieles, pero el Señor nos da la oportunidad de aprender sabiduría y de hacer una cirugía en nuestro corazón para prepararnos para dar en el blanco del supremo llamamiento en Dios. Y esto nos lleva entonces al tercer grupo y el último grupo que estamos viendo de los niveles de crecimiento espiritual. Vamos a ver ahora a los padres y las madres. Y muchas veces, quizás solo voy a decir padres, pero estoy incluyendo a padres y madres. ¿Quiénes son los padres y las madres espirituales? Son cristianos maduros que pueden reproducirse y tener hijos y multiplicar lo que son y lo que Dios quiere que alcancen en esta vida. Veamos ahora cuáles son las características de los padres. En primer lugar, tenemos que los padres conocen a Dios más profundamente. Y vamos a leer en Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y veamos aquí la diferencia entre los padres y los hijitos. Los hijitos saben que tienen un padre, pero los padres conocen al que es desde el principio, el alfa y el omega, el eterno Dios todopoderoso. Los padres conocen a Dios más profundamente que los niños. Pensemos nosotros, cuando teníamos 3 años
Conocíamos a nuestro papá, pero ahora lo conocemos mejor. En lo natural, vamos a conocer a nuestros padres más y más conforme crecemos y maduramos. Y los conocemos mucho más cuando nosotros mismos nos convertimos en padres o madres. Es entonces que entendemos muchas cosas de ellos. Son los padres los que conocen al Padre Celestial, porque son más maduros. Y como padres, nosotros podemos entender al Padre de todos los padres. Por eso es que Juan escribió, ustedes lo han conocido desde el principio. Conocen al Padre, que es el Padre de todos. Conocemos a Dios en una forma más profunda, íntima y amplia, conforme maduramos espiritualmente. El bebé sabe que tienen papás que lo aman, pero ni siquiera puede hablar. No sabe cómo se llama su papá. Pero conforme maduramos, conocemos más y más a nuestros padres terrenales. Y al madurar espiritualmente, conocemos más a nuestro Padre Celestial. Al madurar, nuestra relación con Dios se vuelve mucho más profunda. Otra característica de los padres es que ellos y las madres guardan y multiplican su herencia, ya sea los dones o ministerios o frutos, a través de sus hijos. Todo lo que han obtenido en la vida, el fruto que han cosechado, las cuentas bancarias, la sabiduría que han obtenido, todo lo que los padres tienen, pueden comenzar a impartirlo a sus hijos. Y cuando mueren, les dejan todo a sus hijos. Los padres aseguran y multiplican su herencia para sus hijos. Espiritualmente son los dones y los ministerios, su sabiduría, lo que tus padres espirituales han aprendido en esta vida, te lo van a enseñar. Una historia tras otra, para que tú recibas la sabiduría que a ellos quizás les ha tomado 30 o 50 años aprender, para que tú no te tardes 30 o 50 años en aprenderlo también. Por lo tanto, podemos impartirle muchas cosas a nuestros hijos espirituales. Veamos Génesis 17, del 4 al 8. Y vamos a tomar como ejemplo a Abraham. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En el Nuevo Testamento nos dice que Abraham es el padre espiritual de nuestra fe. Fue él quien comenzó la nación de Israel, y la fe que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, fue él quien inició todo. Seguimos la fe de Abraham. Él fue un gran padre espiritual y también en lo natural. De hecho, de sus hijos naturales salieron varias naciones. Es más, religiones salieron de sus hijos espirituales por su error haber tenido un hijo con Agar, su esclava egipcia. Pero aún así, el Señor los multiplicó y de ellos vienen los árabes en lo natural y en lo espiritual viene el Islam. Y del hijo de la promesa, Isaac, vino la nación natural de Israel y la religión judía. Y luego de allí el cristianismo.
Abraham es reconocido como el padre de 3 religiones, las 2 más grandes en el mundo y el judaísmo. Dios le dio a Abraham grandes promesas, de las cuales él solamente recibió unas poquitas. Dios le dijo que le entregaría toda la tierra. Sin embargo, no fue un rey que gobernara a la nación de Israel. De hecho, Abraham fue un nómada, peregrino y extranjero. Vivía en una carpa, ni siquiera en una casa, mucho menos en un palacio. La única porción de tierra que Dios le dio, que en realidad él fue el dueño de esa tierra, fue la cueva de Macpela, que le compró a Efrón por 400 ciclos de plata para enterrar allí a su esposa Sara. ¿Será que Dios le falló a Abraham en lo que le prometió? No, porque Dios estaba viendo a través de los ojos de la eternidad y veía lo que la vida de Abraham iba a comenzar y lo que iba a cosechar, no solamente por medio de sus obras en esta vida, sino por lo que había sembrado en sus hijos. Y lo que ellos iban a cosechar también iba a ser parte de su recompensa. Eventualmente, los hijos de Abraham se multiplicaron y conquistaron la tierra prometida, hoy la nación de Israel. Y Abraham será el padre de esa nación en los siglos venideros. La tendrá. No la tuvo mientras estuvo aquí en la tierra, pero preparó el camino por medio de sus hijos para que se cumplieran los propósitos de Dios. Leamos qué dice Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor sabía, conocía cómo iba a actuar Abraham y por eso le dio esa comisión que le dio. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en el doctor Brian Bailey, en el pastor Bailey, y la comisión que el Señor le entregó a este gran hombre de Dios. Tremendo, porque el Señor sabía, conocía que iba a ser un hombre fiel en aquello que él le había encomendado. Puede ser que el pastor Bailey no sea tan súper conocido a nivel mundial, que haya sido famoso ni nada, pero fue un hombre tan fiel que todo el tiempo estuvo enfocado en el reino de Dios. Él y su esposa, ambos, siempre estuvieron enfocados en el reino de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Y créanme, los hijos espirituales, ellos no tuvieron hijos en lo natural, pero los hijos espirituales de los hermanos Bailey son tremendos, son muchos y son grandes hombres y mujeres de Dios. Les contaba anteayer que él había fallecido en el 2012 y es tremendo, pero después de que él falleció, están todos los maestros un poco mayores que siguen enseñando y todo, pero han surgido un montón de maestros más jóvenes con una unción, con aquel celo por el Señor, con aquella autoridad tremendos, que siguen enseñando y siguen con la visión del pastor Bailey y siguen con los institutos bíblicos enseñando en muchísimos países del mundo, muchos institutos muy prósperos y que se han multiplicado tremendamente. Todo por este hombre que fue fiel a lo que el Señor le mostró. Él multiplicó esa herencia que el Señor le había dado. Leamos en el Salmo 127, 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Flechas en manos del valiente, así deberían ser los hijos. En lo espiritual, nuestras armas son nuestros hijos espirituales, que se levantarán
para sostener nuestros ministerios, que van a continuar la obra de Dios y a multiplicar las victorias que nosotros comenzamos a tener. Tito 1, del 4 al 5, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así yo te mandé. Creta es una isla grande en el Mediterráneo con una población numerosa. Y Pablo envió a Tito, uno de sus hijos espirituales, allí a Creta, donde ya había habido trabajo evangelístico y había grupos de cristianos. Y Pablo lo envió para organizar a todos los cristianos en varias ciudades, nombrar ancianos, organizar las iglesias. Básicamente, Pablo dejó a su hijo espiritual para que fuera el apóstol de todas las iglesias en esta isla de Creta. También leemos en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otro de los hijos espirituales de Pablo, Timoteo. Él le dijo: lo que yo te he dado, Timoteo, yo te lo di a ti. Ahora tú encárgaselo a hombres fieles para que ellos, cada uno de ellos, también se lo encarguen a otros. La enseñanza de Dios, el discipulado de la siguiente generación. Pablo fue la primera generación, Timoteo fue la segunda generación, y él entrenó varios de una tercera generación, quienes después entrenaron a una multitud de la cuarta generación de cristianos. Pablo tenía a Timoteo, a Tito y a Lucas. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento la escribió Pablo, pero el segundo lugar en cuanto a la cantidad de material escrito del Nuevo Testamento lo tiene Lucas. Lucas, su otro hijo espiritual, y tuvo muchos hijos más: Aristarco, Onésimo, quien fue uno de los obispos de la iglesia primitiva. Muchos hijos e hijas que continuaron con el trabajo de Pablo. El poder de la multiplicación es lo que tenemos que ver y valorar y trabajar para obtenerla en el cuerpo de Cristo. Debemos entrenar a otros para que ellos también entrenen a otros. Y el pastor Bailey también, en las instalaciones del Instituto Sion en Waverly, Nueva York, allí hay, no sé si todavía está, pero hay un patiecito pequeño y en el patio había un estanque con peces. Y el pastor Bailey contaba que una vez que él estaba ahí dándole comidita a los peces que estaban, dice que sintió como el Señor le puso aquella urgencia, aquella necesidad de que se multiplicaran esos peces y aquel anhelo de no tener solo unos cuantos, sino que él quería ver ese estanque que no era muy grande, pero lo quería ver lleno de peces. Y fue cuando el Señor le habló y le dijo que tenía que multiplicarse y que tenía que abrir institutos en todas partes que pudiera. Y eso es, o sea, la visión se la dio el Señor al hermano Bailey, y puso ese anhelo en su corazón, y de allí fue que ese anhelo fue lo que lo impulsó para trabajar arduamente en el instituto, en los institutos a nivel de todo el mundo. Y interesante, porque el pastor Bailey, aunque manejó tantas cosas, él vivía en un apartamentito chiquito ahí en las instalaciones. Él no tenía gran cosa en lo material. Él tenía muchísimo en lo espiritual. Él nunca se enfocó en lo material. Y Abraham no fue dueño tampoco de la tierra prometida, excepto del cementerio. Pero sus descendientes sí, la herencia espiritual completa. Por lo tanto, nosotros queremos recibir de nuestros padres espirituales todo lo que necesitamos para cumplir los propósitos para nuestra vida.
pero también debemos procurar llegar a ese lugar en el cual nosotros también podamos discipular a otros cristianos después de que nosotros hayamos sido discipulados por alguien más. Ok, otra característica de los padres espirituales es que pueden dar una herencia. Segunda de Corintios 12, del 14 al 15 dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo nuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo iba a regresar a visitar a la iglesia de en Corinto, por tercera vez, aunque había contiendas allí y algunos lo rechazaban. Pero Pablo les dice: voy a regresar, pero no a que me den su dinero, ni para que me den nada, porque se supone que los hijos no son los que les dan a los padres, son los padres los que deben dar a sus hijos. Les dice que va a ir con la bendición de Dios, como todo un buen padre, para bendecirlos, fortalecerlos e impartir en ellos los tesoros del reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas herencias que los padres le pueden dar a sus hijos espirituales? Veamos algunos ejemplos. Profecías que los guíen o consejos sabios que los sostengan. Primero de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Pablo animó a Timoteo, su hijo espiritual, a que continuara recordando las profecías que se le habían dado, porque esas profecías eran para guiarlo en las dificultades a las que Timoteo se iba a enfrentar, para que tuviera la victoria en las batallas que iba a tener que luchar. Pablo y quizás otras personas habían orado por Timoteo antes de dejarlo a cargo de la iglesia en Éfeso. Le habían profetizado lo que sucedería, y conforme Timoteo seguía esas profecías, iba a tener victoria. Cuando los alumnos se gradúan del Instituto Bíblico Jesucristo, se les ministra y se ora por ellos. Y generalmente el Señor les da visión, les da guía o les da advertencias para su vida y ministerio. Necesitamos profecías y guía para avanzar en nuestros ministerios o en nuestros llamados. Es una gran bendición, hermanos, tener la oportunidad de que nuestros pastores y líderes oren por nosotros y nos aconsejen y nos guíen. No rechacemos eso que es tan importante, porque muchas veces ellos confirman lo que el Señor ya nos dijo o ya nos ha mostrado. Las profecías nos fortalecen y nos animan, ya sea con un "así dice el Señor" o con un consejo sabio. Animémonos a pedirle a nuestros líderes que oren por nosotros, que nos aconsejen, especialmente para tomar decisiones importantes. No estamos solos, hermanos, estamos en una gran familia. Estamos rodeados de muchas personas, especialmente estos grandes hombres y mujeres de Dios que son nuestros líderes. Así que busquémoslos para que ellos nos confirmen o nos guíen con alguna escritura o con algún consejo. ¿Ok? Otra herencia que pueden darle los padres a sus hijos es entrenamiento y ministerio. Leamos 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Aviva el don por la imposición de mis manos. Ese don de Dios en el griego es carisma, un regalo que habla de los dones espirituales que Dios da. Pablo impuso sus manos sobre Timoteo, su hijo espiritual. Tal vez cuando fue, como dijimos antes, tal vez cuando fue nombrado pastor de la iglesia de Éfeso, no sabemos, pero le impartió una unción espiritual, un don espiritual, tal vez el don de profecía o la unción para ser un pastor eficaz, o el espíritu de sabiduría. No sabemos exactamente, pero podemos recibir dones por medio de la imposición de manos y también recibir ministerios. Timoteo, iglesia en Éfeso, que pastoreó durante muchos años. Y ya vimos que Tito recibió todas las iglesias que estaban en Creta. Otra cosa que los padres pueden heredarle a sus hijos son las unciones, impartir unciones. Ya vimos en Deuteronomio 34:9 que Josué tenía el espíritu de sabiduría debido a que Moisés había impuesto sus manos sobre él. También vimos en Segunda de Reyes 2:9 que Eliseo tomó el manto profético de Elías, cuando Elías se fue al cielo. Hay unciones que pueden ser impartidas y multiplicadas. La unción fluye en las personas que se han preparado, como lo vimos ayer. A veces uno impone manos sobre las personas y uno no siente el fluir de la unción, pero así es como funciona. Algo más que se le puede heredar a los hijos son lugares, preparar lugares para ministerios fructíferos. En 1 Timoteo 1, 2 y 3 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como ya lo mencionamos, Timoteo estaba en Éfeso como pastor principal de la iglesia cuando Pablo continuó con su ministerio. La historia registra que Timoteo edificó la obra de Dios en ese lugar durante muchos años. Él ayudó al crecimiento de la iglesia. Y cuando era ya viejo, murió como mártir, reprendiendo la idolatría de la ciudad de Éfeso. Timoteo fue un pastor fiel, que hizo una gran obra y ayudó a levantar muchas otras iglesias en la provincia. Podemos recibir muchas cosas de nuestros padres, herencias espirituales. En lo natural, por ejemplo, un papá le puede dar las llaves del carro o de la casa a un hijo ya maduro o una cuenta en el banco. Hay muchas herencias naturales, como también hay muchas herencias espirituales que podemos recibir si somos buenos hijos espirituales. Si Dios nos une a hombres y mujeres de Dios que tienen algo de Dios para darnos, no significa que sean personas perfectas. Puede ser que Dios te dé como padre espiritual un Elías que constantemente le dijo a Eliseo, quédate aquí, yo voy a seguir, tú quédate aquí, no me sigas, no me sigas. Creo que Elías no era el Señor simpatía, precisamente. O puede ser como Pablo, que después de predicar, vino la gente, lo golpeó y después vinieron los soldados y también lo golpearon y se lo llevaron a él y a Silas, su compañero, los pusieron a los dos en la cárcel, todos golpeados y sangrando con cadenas y grilletes. No siempre es fácil seguir a nuestros padres y madres espirituales, porque ellos tienen sus propias imperfecciones. Tenemos la esperanza de que las superen, pero el único que fue perfecto y plenamente maduro en esta tierra es Jesús. Y como les decía antes, no tenemos que estar siempre
de acuerdo y admirando a nuestros padres. Yo recuerdo una de mis madres espirituales porque la considero una madre espiritual para mí. Ella ya también se fue con el Señor, la hermana Silvia de Kang. Fue mi maestra de Biblia durante varios años. Y una de las cosas que ella nos barrenó a todas sus estudiantes fue lo siguiente, nos decía, mientras más rápido le vean a la gente los pies de barro, más fácil va a ser la relación con ellos. Porque todos, hermanos, todos tenemos pies de barro, todos, nadie nos escapamos de esto. Y es algo de lo que debemos estar conscientes. Aún nuestros padres espirituales tienen pies de barro, pero eso no significa que Dios no los haya puesto en el lugar donde están para que nos bendigan, para que nos instruyan, para que nos guíen, para que nos den unciones, para que nos den una herencia. Es Dios quien los ha puesto ahí y nosotros, si los honramos y si estamos dispuestos a recibir, Dios nos va a seguir bendiciendo muchísimo. Así que debemos ser fieles para recibir bendición de aquellos que el Señor ha puesto encima de nosotros como líderes. El siguiente punto es que el pueblo de Dios está esperando que se levanten padres y madres espirituales. Y este es un punto muy, muy importante. En lo natural, en muchas naciones hay escasez de padres, especialmente papás, no mamás, papás. Muchísimos niños no tienen un papá viviendo en casa. Otros que tienen a su papá y a su mamá en la casa no siempre son funcionales por dificultades y por problemas. Pero vamos a ver que el propósito de Dios es que se levanten padres y madres espirituales en estos tiempos del fin. Veamos cuál fue el resultado. Una vez en la historia en que una verdadera madre en la fe se levantó para liderar al pueblo de Dios. El pueblo había sido derrotado y estaba controlado por invasores extranjeros y estaban sufriendo cuando Dios levantó a una madre espiritual para llevarlos a la victoria. Y vamos a leer la historia en Jueces 4, de los versículos 1 al 6. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Luego la historia continúa. Ella profetizó los planes para la batalla por medio de la cual Dios les iba a dar la victoria a las tropas bajo el mando del joven Barak, para que pudieran sacar al enemigo de Israel. Si uno continúa leyendo, se ve cómo Dios estuvo con ellos. El ejército israelí era mucho más pequeño que el extranjero, pero el ejército extranjero confiaba primordialmente en sus carros de hierro, que eran como los tanques de hoy. Eran muy poderosos en esa época. Y justo cuando comenzó la batalla,
Dios envió una gran tormenta y la lluvia hizo que el río Cisón se desbordara. Esto ablandó el terreno del valle por donde los carros estaban avanzando y se quedaron atascados en el lodo. El ejército israelí los atacó y fue una victoria completa e inesperada. Después de esa victoria, en el capítulo 5 de Jueces, Débora y Barak, el comandante del ejército, escribieron un cántico de victoria. Lo tenemos en Jueces 5, versículos del 6 al 8. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Aunque Israel no estaba preparada para la guerra, ellos no tenían escudos, no tenían lanzas. Llegó el momento en el que se levantaron para la guerra. Antes de los días de Débora, en los días de Samgar, un juez anterior, y en los días de Jael, otro juez, ella menciona la situación difícil por la cual el pueblo estaba pasando. En el versículo 6 dice que los caminos estaban abandonados y los viajeros se apartaban por senderos torcidos. Y es que lo primero que hace un ejército invasor es bloquear los caminos para detener a todos los que viajen por ellos y robarles o arrestarlos o matarlos. Cuando el enemigo toma el poder, no les permiten a las personas viajar normalmente o hacer negocios, no los dejan hacer nada. Cuando esto sucede, la gente se escabulle en la noche para poder salir de sus casas y no pueden caminar por los caminos principales con sus pertenencias porque tienen miedo. Tienen que ir por los senderos caminando despacio. Es difícil viajar cuando el enemigo está en el poder. Eso es en lo natural, pero tiene un paralelo espiritual. La Biblia, en Isaías 35:8, nos habla del camino de santidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El pueblo de Dios no puede viajar con rapidez por el camino de santidad. No podemos avanzar fácilmente en Dios si el enemigo viene a gobernar en una nación o en una comunidad. Eso sucede y entonces por eso no podemos andar con rapidez en ese camino cuando hay opresión. A veces el pueblo de Dios sufre derrotas, tal vez por nuestros pecados. Y entonces viene el enemigo y toma el poder. Y el pueblo de Dios ya no puede viajar con Dios con facilidad. Y si queremos tratar de avanzar en Dios, puede ser que tengamos que ir muy despacio, buscando una senda que el enemigo no esté bloqueando y lentamente proseguir con el Señor. Como alguien que va escondiéndose del enemigo, acarreando sus cosas. Ir despacio, parar, esconderse, es difícil avanzar. Ese era uno de los problemas que tenía el pueblo de Dios. Cuando una iglesia es derrotada o cuando el pecado gobierna en una nación, es difícil para los cristianos viajar por el camino de santidad para avanzar en su viaje con Dios. También decía ahí que las aldeas quedaron abandonadas cuando ahí estamos. Ahí estamos. Dice que las aldeas quedaron abandonadas. Cuando un ejército enemigo invade,
Lo primero que hace el ejército es capturar las ciudades. Bloquean los caminos y comienzan a tomar el control de las ciudades. Y después de tomar las ciudades grandes, envían a las tropas a controlar las ciudades más pequeñas. Entonces la gente tiene que huir primero de las ciudades grandes y después de las aldeas. Y conforme el enemigo gana más control, la gente tiene que salir de las aldeas e irse al bosque o a las montañas. Ahí Débora dice que conforme las aldeas quedaron abandonadas, los caminos estaban desiertos y la gente estaba angustiada. Era muy difícil sobrevivir por la forma en que el enemigo los había invadido. Y a veces, hermanos, nos damos cuenta de que el poder del enemigo está creciendo. La sociedad se corrompe y se vuelve muy difícil guiar al pueblo de Dios por los caminos de justicia. En vez de que las iglesias crezcan, a veces las iglesias comienzan a disminuir. Las aldeas son abandonadas y la gente trata de escapar. Y en vez de que los cristianos vayan a la iglesia, se desaniman y la iglesia no es victoriosa por los poderes del diablo. Esto puede suceder cuando el enemigo toma el poder. Yo creo que algo similar hemos visto estos meses con la pandemia que hemos estado experimentando. Todos nos tuvimos que retraer a nuestras casas y comenzar a seguir avanzando con Dios, buscando otras alternativas. Para el pueblo, en esa época, era cada vez más difícil. Y en el versículo 7 dice Débora, hasta que me levanté como madre en Israel. El pueblo de Israel estaba derrocado. No habían tenido líder en quien confiar para que los llevara a la victoria. Aldeas desoladas, el pueblo escondido, hasta que Débora se levantó como madre en Israel. Una mujer abrió el camino a Dios y se convirtió en profetisa con la palabra del Señor y recibió palabra para la liberación nacional. Y le dijo al comandante del ejército, ve y haz esto, porque el ejército celestial luchará por nosotros y Dios estará de nuestro lado y seremos victoriosos y echaremos al enemigo y habrá un avivamiento. Esto sucedió cuando una mujer alcanzó la madurez y se aferró a Dios y dijo, cuando me convertí en madre de Israel, fue entonces que le dimos vuelta a la situación. Fue entonces que llamó a Barak y le dio todas las instrucciones para la batalla. El ejército de Israel era mucho más pequeño, pero con la mano de Dios fueron victoriosos y echaron al enemigo. Y a veces, hermanos, como iglesia nos preguntamos, ¿cuándo va a empezar a ganar miembros la iglesia en vez de perderlos? ¿Cuándo se van a dejar de descarriar los cristianos y decir, ay, bueno, si te divorciaste y te volviste a casar, pues no hay problema, solo tienes que seguir diezmando? Y bajamos los estándares cada vez más, hasta que quizás la respuesta en tu iglesia sea, hasta que yo me levanté como madre para mi iglesia, para mi ciudad, porque recibí una palabra y puedo guiarlos a la batalla, puedo guiar a los guerreros de intercesión, a las guerreras de intercesión y organizar una cruzada evangelística o clamar por avivamiento. Hermanos, no se requiere de mucha gente, ni una multitud para que el ejército de Dios gane. Lo único que fue necesario en esa época fue un líder que se levantó con la palabra del Señor. Fue una madre espiritual. En los días de Débora necesitaban desesperadamente que alguien se levantara hasta que Débora buscó a Dios y con su gracia se levantó al liderazgo espiritual y trajo un avivamiento. En tu iglesia, en tu situación, puede ser que veas a los cristianos desanimados y la iglesia haciéndose cada vez más pequeña. Puede ser que la respuesta sea una madre o un padre que se levante con la guía de Dios para obtener la victoria. Así que ánimo, hermanos, tenemos que madurar y tenemos que alcanzar una mayor estatura espiritual para funcionar
de una forma apropiada y poder expandir el reino de Dios y fortalecerlo. Amén.